Historias de vida, Impacte. Comenzó en Sanguín de Freixenet, donde una puerta cambió el destino de muchos. La casa del caníbal, la casa del caníbal, la casa del caníbal. En la calle número 53, donde el silencio aprendí a respirar y el miedo tenía cruces, sombras y viejas paredes, pasillos donde cada paso parecía el último. Y entonces aparecía Pisaca con su delantal manchado, la motosierra rugiendo en la oscuridad, una máscara sin alma y una mirada imposible de olvidar. Nadie sabía cuándo llegaría, solo que siempre estaba allí. La casa del caníbal, calle número 53. La casa del caníbal, calle número 53. Donde el miedo despertaba, donde los gritos quedaban grabados. La casa del caníbal, calle número 53. Escucho la motosierra, todavía recuerdo el delantal, todavía veo a Pisaca esperando entre las sombras. La casa del caníbal, la casa del